O sea, pasas la experiencia de ser candidato. ¿Lo volverías a hacer? Ya estando ahí, sabes que a veces hay cosas que no se pueden hacer, que no están a tu alcance. Te frustras, te estresas, te sientes mal, y yo creo que eso fue lo que me llevó a mí a renunciar. Tomé fotos, vi imágenes que no te puedes imaginar, que la gente a lo mejor no se puede imaginar, que lo que se publicó era lo publicable de otras tantas que tomaba uno inconscientemente. Y en cuanto colgué contigo, yo dije, yo ya no quiero seguir haciendo esto. Yo ya no quiero seguir haciendo esto, o sea, no aquí y no así. Y al siguiente día, ya que pasó lo que pasó, 2 o 3 días después, yo le dije a mi jefe, me quiero ir. Algo importante, Dani, tus fuentes, las que toda la vida tocaste, entrevistaste, ¿te trataron igual? Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Hablemos de Política, este sábado 13 de junio. Pues tenemos el día de hoy a un invitado muy especial, que ustedes ya lo conocen y lo ven todos los días en pantalla, pero pues ahora le toca ser a él el entrevistado. Le damos la bienvenida a Daniel Guzmán, un placer tenerte en Hablemos de Política. Al contrario, muchas gracias, María Elena, buenos días a la gente que está siguiendo tu podcast, a quien nos ve y nos escucha gracias a esta posibilidad de las multiplataformas. Y sí, yo le decía cuando me invitó, pero Marilena, yo no quiero ser candidato, le decía. ¿De qué vamos a platicar? Bueno, de política. Me dice, ok, pues hablemos de política, Marilena. Fíjate que el interés de invitarte, el interés de tenerte aquí, Daniel, principalmente es conocer tu historia, conocerte, más allá de lo que es el reportero que todo el mundo te ve en la pantalla, que sabe que es Daniel Guzmán, ¿quién no lo conoce, verdad? Pero vamos más allá de para empezar, ¿cuántos años de carrera profesional tienes en el periodismo, Dani? Yo la dividiría, María Elena, porque tengo 26 años, si no me equivoco, de que empecé en esto formalmente. Es decir, yo no he cortado de estar en los medios 26 años, pero empecé en radio. Yo empecé como locutor, o sea, y yo desde niño dije, yo quiero ser locutor. A mí lo mío es la radio. Y yo empecé en radio, estudié comunicación porque quería ser locutor. Pero, ¿tú escuchabas radio? Sí. ¿Cómo surgió ese de, yo quiero ser locutor? Fíjate que me regaló mi abuela una grabadora. Te debes de acordar de estas grabadoras grandes que traían 2 cassettes y sonaba el radio. Tendría yo que 8 o 9 años y como para que se entretenga. Y ahí conocí la radio, ahí empecé a escuchar la radio, y yo creo que como a todos, porque es curiosidad de todos, ¿y cómo se hace esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se oye? ¿Cómo hablan? Y ahí empezó la curiosidad del radio. Desbaraté muchos cassettes grabando, grababa los locutores, grababa la música, grababa los comerciales, después yo hacía radio con los mismos cassettes y lo que grababa, y ahí fue donde yo conocí la radio, y me gusta, dije, quiero saber de qué trata. Más o menos a los 10, 11 años me tocó conocer justamente la hora cañona. En aquel tiempo XCQ, me tocó venir a conocer físicamente la estación. Ya había la gente en la cabina. Me tocó esa vez que vine a ver a Lázaro Hernández haciendo locución. Pero fue una iniciativa tuya de decir, yo quiero ir a la radio, yo voy a la radio, o alguien te trajo a radio. Me invitaron no a la radio. Yo tenía un primo que se dedicaba a hacer perifoneo. Okay. Entonces, cuando eran bailes, los cassettes de perifoneo, uno venía a la radio por ellos. Yo no lo sabía. Entonces, yo iba con él a hacer el perifoneo, lo acompañaba, y ese me decía, tengo que ir por el cassette. Ah, ok, ¿a dónde vas? A la radio. Pues vamos. Me llama, a ver, vamos a ver dónde está la radio. Y ya llegamos aquí a la radio. Llega mi primo, que por cierto es amigo de Francisco Millán. Se saludan y todo, y en lo que ellos hacen el conecte del te doy el cassette, yo dije, a ver, ¿de qué trata esto? Lo que alcanza a ver en lo que nos vamos. Y ahí fue donde conocí físicamente la estación, ¿no? Ya de ahí en adelante ya empecé a dar mis recorridos yo solo. Ya venía y me paraba en el cristal a incomodar locutores, porque te paras y te quedas viendo hasta que te dice el locutor, oye, no tienes nada que hacer, ¿no? Y de ahí en adelante yo empezaba a dar ya mis vueltas por voluntad, periódicamente, buscando no incomodar a los locutores.
Y yo creo que de ahí en adelante... ¿Qué sentías tú cuando entrabas a radio? O sea, tú entrabas y ¿qué era lo que te llamaba la atención? Me maravillaban todos los aparatos, María Elena, todas las cosas que tenían dentro, los discos, el cómo aplicaban botones, el cómo movían palancas, o sea, todo ese tipo de cuestiones me llamaba y los veía yo, porque siempre hay un radio afuera de la cabina, yo los veía mover ahí y escuchaba lo que estaba pasando en el radio. Y ahí eso fue lo que más me maravilló, el todo lo que había de equipo y la magia de verlos hablar y estarlos escuchando en ese momento, cómo lo hacían para que fuera así de rápido, y me cautivó. ¿Te gustó? Sí. ¿A partir de cuándo tú tienes tu primer contacto ya en radio? ¿O tuviste que estudiar todavía en ese tiempo? No, me tocó entrar en el 95. En ese tiempo estaba el profe Genaro Covarrubias encargado de un noticiero aquí en el radio, el noticiero que ahora tiene el señor Kaitem. Y él hizo una convocatoria porque quería hacer un noticiero infantil los sábados. Entonces ahí dije yo, va, me enteré, no porque escuchaba el radio, porque aquí me la llevaba. Y dije, yo quiero entrar. Le dije, profe, pues dame chance. Sí, hicieron casting. Creo que en ese tiempo estaba, creo que es Daniela Carvajal o Daniela Rojas, no me acuerdo, pero una de ellas se apellidaba Rojas, vivía aquí por la calle Hidalgo, y la otra era Carvajal, de los de la panadería, y yo, éramos los tres que hacíamos el programa los sábados. ¿Cómo quedaste seleccionado? ¿Cómo fue eso? Pues por influencia, yo creo que porque enfadé tanto al profesor Genaro que dijo, le voy a dar chance. Estamos hablando de ¿cuántos años tenías? Unos 11 años más o menos. 11 sí, fue en el 95. ¿Y tú ya soñabas con ser locutora a esa edad? Sí, pero nunca había agarrado un micrófono, María Elena. Ok. Fue así de, sí, órale, éntrale, y entramos, y yo nunca había hablado en el micrófono, nunca había contestado un teléfono, María Elena. Okay. Ni era el teléfono de discos, ¿te acuerdas? Nunca había contestado un teléfono. Aquí contesté mi primer teléfono en la cabina de la radio. No sabía nada. Fue la insistencia, tal vez. Me vio tan insistente el profe Genaro que dijo, le voy a dar chance, porque creo que las otras dos compañeras sí venían de una escuela y venían por su promedio académico. Okay. Pero yo entré como que porque dijo el profe Genaro, le voy a dar chance. O ya tengo dos niñas, ¿mujeres? Vamos a meter a un niño. Y ahí fue. Así y te empecé. Paras en el micrófono y ¿qué pasa? No recuerdo qué pasó. No me preguntes qué pasó, no recuerdo qué. Yo solamente sé que el profe nos daba un guión y lo tratábamos de seguir. Y así lo hacíamos cada sábado. No duró mucho el programa porque fue el lapso en que salíamos de primaria a secundaria. Okay. Pues entramos a secundaria, las dinámicas cambian, ya ellas no pudieron seguir, y ya no pudimos nosotros tampoco continuar. Y ahí fue mi experiencia. No creo que hubiésemos durado ni un año al aire. ¿Te gustó? Ya me gustaba desde antes, pero dije, ahí fue donde dije, yo tengo que volver aquí. Okay. Fue el propósito, tengo que regresar a esta cabina. ¿Pasas todo el tiempo de secundaria, preparatoria y ya no vuelves a radio? Seguía echando mis vueltas a la radio, seguía buscando, seguía intentando. Entro a radio cuando estaba yo en tercero de preparatoria. Todavía no me iba a la universidad. Ahí donde ya entro formalmente a la radio con Francisco Millán Belmonte, ya al frente de la estación. En los tiempos que yo estaba su papá, Francisco Millán de la Mora. Y ya cuando yo regreso en esa época, ya estaba Francisco Millán Belmonte al frente. Yo venía de estar en Megacable, habíamos abierto un espacio de televisión. Me quedé con unos patrocinadores, ya había entendido el negocio de la radio y le digo a Francisco, pues tengo tus patrocinadores y si me vendes una hora. Ah, sí. Y me dice Francisco, pues te la vendo. Me dio el mejor espacio los domingos por la tarde y así empecé. Pero con tu propio programa. Con mi propio programa. ¿Cómo se llamaba tu programa? Era un top 10. Ok, pero era de entretenimiento. Era el top 10, las 10 canciones más escuchadas. En ese tiempo pues uno viene joven, yo venía con música, lo que sonaba en MTV yo te lo ponía en la radio. Okay. En las 10 canciones más escuchadas. ¿Y te gustaba entonces el periodismo? Bueno, no era periodismo, no era periodismo, era la locución, era netamente entretenimiento y locución. Le compré una hora, nos fue bien, empezamos a vender, después compramos 2, me traje a mi hermana con un programa de complacencia, nos siguió yendo bien, después compramos 3, hicimos después un programa de enfrentamientos y teníamos de 3 a 6 de la tarde 3 horas de radio todos los domingos. ¿Y cuánto tiempo te duró ese programa?
Eso duró poco más de un año, cerca de 2, porque ya ahí fue donde se hizo la transición a la universidad. Ajá. Entonces yo ya iba y venía, yo me estuve quedando en Mazatlán, venía cada semana, y empiezan en la estación, en ese tiempo más o menos en el 2000, a querer abrir más tarde la estación. Antes cerraba a las 6 de la tarde, entonces dicen vamos a cerrar a las 8. Okay. Pero ocupamos a alguien que entre a las 7 y alguien entre de 6 a 7, alguien de 7 a 8. Y había que otro compañero que también estaba estudiando y nos ofrecen los espacios. ¿Quieren entrar 1 hora cada uno? Ay, pero es ir y venir. O sea, a mí se me complicaba decir, voy a tener que ir y venir diario a Mazatlán. Pero es lo que yo estaba esperando, era mi oportunidad. Tú veías el espacio. Y me dice Francisco, hasta te voy a contratar y te voy a pagar sueldo, me dice. Mis patrocinadores ya entran a ser parte de la cartera de clientes de la estación y así empezamos. Así me quedé yo con mis domingos y mi hora de lunes a viernes en la noche. ¿Y seguías estudiando? Y seguía estudiando. Yendo y viniendo diario. ¿Todos los días? Todos los días yo venía a Mazatlán. Por 5 años. ¿En serio? Sí. Fueron 5 años yendo y viniendo todos los días. ¿Y qué fue para ti estudiar comunicación? ¿Cómo decidiste decir, bueno, va por aquí, me voy a preparar? Desde la primaria que dije yo, de aquí soy, yo busqué qué tenía que estudiar para estar aquí. Y comunicación. Y desde ahí tiene que ser ciencia de la comunicación. ¿Fue la carrera que te gustó? Porque yo la vi como la posibilidad o lo necesario académicamente hablando para estar aquí. Sales de la universidad y ¿qué sigue? Yo seguí en radio, seguí trabajando aquí. Yo estuve prácticamente hasta el 2009, 2010, prácticamente al 100% enfocado en la XQE. Fui adquiriendo responsabilidades. En su momento dejé los programas de los domingos y hice un programa nocturno. Ya en la noche me amplié 1 hora más. Ya cerramos a las 9. Dejé los fines de semana, me quedé los domingos. Creamos un programa que se llamaba Para la Raza, que logramos que fuera de los más escuchados en la noche en la radio. Me convertí después en director operativo. Me encargué de la operación de la estación. Me tocó la digitalización. Cuando dejamos el trance de lo análogo a lo digital, me tocó la computarización, la llegada de la computadora, procesar la música, procesar comerciales, capacitar a los compañeros en los software que íbamos a usar. Me tocó esa transición, yo la hice. Entonces, fueron 10 años donde pues prácticamente trabajé a un lado de Francisco buscando consolidar un concepto. En ese momento como la perla camaronera. Nos tocó el lanzamiento de La Cañona, junto con Francisco armamos y planteamos todo el lanzamiento de este concepto. Entonces fue mi etapa, fueron 10 años prácticamente entregados a esta estación. ¿A partir de cuándo le entras al periodismo escrito, Dani? En 2010. 2010 hay una crisis muy fuerte para los medios porque cambian las dinámicas de venta. Y quienes nos dedicábamos a vender, pues sufrimos un poco, que realmente era nuestro fuerte. Yo ya me había casado, ya tenía un hijo, ya la lana no alcanza. Y alguien me invita al periódico. Yo ya había estado en el Sol por un tiempo. No me gustó. Estando en radio y no me gustó. Dije, no es lo mío. Al Sol me llevó Ramón Guevara en aquel tiempo. No me gustó, dije, no es lo mío. Y me quedé al 100% en radio. Y me invita Marco Antonio Lizárraga al debate. Entonces entro yo al debate en agosto del 2010, si no me equivoco, y duro hasta diciembre del 2010, porque yo en el 2011 me voy al ayuntamiento, a la Dirección de Comunicación Social. Ahí es donde me despego, incluso de los medios, porque ya no podía estar en prensa, ya no podía estar en radio. Entonces duré esos 7, 8 meses lejos de los medios. Lejos porque ya no estaba haciéndolos, pero seguían en la relación con ellos porque estaba en comunicación. Y ya no regreso a radio después de ahí. De ahí yo dejo el ayuntamiento en el 2011, 12 más o menos, ¿no? En el 2011. Regreso un tiempo aquí a la Cañona. Ya habían transicionado a esa FM. Había un equipo ya muy consolidado. Ya la verdad no pude hacer match, no pude hacer clic con ese equipo. Estuve un tiempo con Francisco colaborando y de ahí brinco al noroeste. Entrando o regresando al tema del ayuntamiento, ¿qué de diferente fue estar
dentro de medios, el vivir ya esa etapa de conocer lo que es radio, lo que es prensa escrita, y pues das un giro completamente. O sea, el hablar de medios es una cosa y entrarle a la dirección de comunicación para quienes hemos estado ahí totalmente, ¿no? Es algo distinto. ¿Cómo vives ese cambio? Y ya estamos hablando que ya hay en esa, das una pauta a decir, le vas a entrar al tema del ayuntamiento y entra lo político ahí, ¿no? Entonces, ahí fue donde entró lo político, fíjate, ahí fue la parte esa política que ya la había vivido unos 3 años antes, porque a mí me tocó ser candidato a diputado por el Partido Verde en el 2007. Okay. Sí, me tocó competir en ese tiempo con el alcalde Mahoma, que se iba buscando la diputación, que son los fuertes, hay que decirlo. PRI, PAN, en ese tiempo era Mahoma y era Villagrana. Okay. Eran los candidatos fuertes a los que había que vencer. Yo en ese tiempo iba de candidato por el Partido Verde, sabía de antemano que no tenía posibilidades, pero quería vivir la experiencia. Pero, ¿y esa cómo surgió? Me invitaron, fíjate, como era popular, y ahorita, por ejemplo, lo entiendo. No hay mucha diferencia entre ser popular y que hay intención de que te voten, señores políticos. Aprendan esa, por ejemplo. No porque digan que son populares quiere decir que la gente vaya a votar por ustedes. No se equivoquen, que señores. Sientan esa simpatía, ¿no? Sí, tengan claro eso. Ser popular no es sinónimo de llenar las urnas. No se confundan. La experiencia lo dice. Se los digo de experiencia propia. Entonces me invitan al Partido Verde. Yo platico con Francisco porque estaba en radio y le digo, pues nos aventamos por una buena experiencia. Me dijo, sí. Teníamos el programa al aire para la raza ya en las tardes, lo habíamos cambiado de la noche a las tardes, y se quedó el programa al aire sin locutor, seguía el programa. De hecho, en un momento creo que hasta le llegó una notificación a Francisco del INE, y tienes que quitarle porque dice para la raza con Daniel Guzmán y es publicidad. Nos metimos en unas cosas medio raras, pero hicimos lo que tuvimos que hacer y nos fuimos nada más por el tiempo de campaña. Obviamente perdimos y regreso yo a incorporarme. Eso fue en el 2007. Entonces ya más o menos ahí tuve mi primera noción con la política. Cuando ya llego al ayuntamiento... Antes de que pases al ayuntamiento, o sea, pasas la experiencia de ser candidato, ¿lo volverías a hacer? No. Fue algo que... Ahorita no. Mira, yo creo que el mayor orgullo que alguien puede tener alguna persona es dirigir los destinos de tu pueblo. Yo creo que es el mayor orgullo, ¿no? Yo creo que si le preguntan a mucha gente quisiera ser presidente municipal, porque de menos desde mi óptica debe ser representar un gran orgullo poder decir, yo hice esto por mi pueblo y lo hice de veras, ¿no? Pero si me preguntas ahorita, yo creo que no, ahorita. Ya con una experiencia. Ahorita, no sé, a lo mejor si me vuelves a entrevistar en 15 años, tal vez te diría, ahora sí. No, porque no se te quita, y te insisto, partiendo de la idea de que el mayor orgullo podría ser ese. A lo mejor sí, pero después de la experiencia que viví en el 2007 dije, no vuelvo a una candidatura. A lo mejor estabas muy joven. Probablemente sí. A lo mejor estabas muy joven, ahorita ya cuentas con una experiencia más ya sácale cuántos años son. Entonces, bueno, pues vamos dejando entonces en el que lo pensarías. Lo pensaría, sí. Ok. Pasas al ayuntamiento, ¿cómo vives esa experiencia, Dani? Iba con muchas ganas. También creo que estaba obviamente mucho más joven que ahorita y tú sabes, porque también yo creo que a ti te tocó ser directora joven, llegas con todo el ímpetu de aprender lo que ya sabes, de no cometer los errores que cometieron contigo cuando fuiste prensa, porque también ya lo aprendiste, ya lo había vivido yo como radio, de una u otra manera también tienes ese contacto con la comunicación social de los ayuntamientos. Les dije, cometen muchos errores que no me gustaría cometer. Entonces llevas muchas cosas en tu cabeza que dices, quiero hacer. Ya la práctica cambia y no te voy a contar a ti. Ya estando ahí, sabes que a veces hay cosas que no se pueden hacer, que no están a tu alcance. Te frustras, te estresas, te sientes mal, y yo creo que eso fue lo que me llevó a mí a renunciar. ¿Tú renunciaste? Yo renuncié, yo quería renunciar desde mayo, pero no me dejaron porque estaban las cabras y me fui hasta agosto. Justamente renuncié después de que hicimos el lanzamiento de la Cañón en FM. Estuve aquí con Francisco ayudándole al lanzamiento y a los 2-3 días renuncié, porque ahí también dije, no, es que esto es lo mío. Cuando estuve aquí con Francisco en la inauguración y me tocó involucrarme en todo el proceso,
Dije, no, es que esto es lo mío, yo estoy haciendo mal. Estoy equivocado. Estoy equivocado aquí en el ayuntamiento, y todas las frustraciones que había por no poder hacer lo que tú quieres si sientes que es correcto hacer, dije, no, yo me regreso a lo mío. ¿Cuánto tiempo duraste en el ayuntamiento? 7 meses. Yo renuncié en agosto, los primeros días de agosto. ¿Cómo fue tu relación con el presidente municipal? Muy buena. Me tocó trabajar en su campaña. Por ejemplo, yo le ayudé en la parte de comunicación al doctor Juan Manuel Lerma Cruz en la campaña, y eso me valió la invitación a irme al ayuntamiento con él. Se hizo mi amigo, muy buenos amigos, tanto él como su esposa, y hasta la fecha conservo su amistad, y me da mucho gusto poder decir que es mi amigo el doctor Lerma. ¿Qué te lleva a decir, sabes qué, hasta aquí? Las frustraciones de no poder aplicar lo que tú consideras que es correcto hacer para comunicar. Okay. El ver que no hay esa posibilidad de comunicar, el que no te dejen aplicar ideas, el que de pronto te limiten, el que de pronto limitan a la dirección de comunicación social. Ay, nomás es el de las fotitos. A que hay que ser el que tiene que escribir el boletín, y no le dan la importancia, de menos localmente. Yo he conocido otros departamentos de comunicación muy bien estructurados, muy bien armados, que dices tú, qué cosa tan maravillosa. Pero aquí no. Aquí yo creo que administración tras administración ha venido incluso demeritándose cada vez más el área de comunicación social. Sí, entonces eso fue lo que me llevó a decir, yo siento no se puede. Que una de las áreas muy importantes en una administración, y el presidente que lo entiende, que el área de comunicación es una de sus áreas más importantes, es uno de los aciertos o desaciertos que pueda tener, ¿no? Yo creo que de las mejores cuestiones de comunicación que se han tenido aquí las tuvo Mahoma. Carmen Regosa ha sido una de las mejores directoras de comunicación social que ha tenido el ayuntamiento, de menos de donde yo me acuerdo. Ella entendía muy bien el trabajo de la prensa, sabía cómo darles a la prensa el lugar que merecen, y no hablo de un privilegio, sino del respeto al trabajo. Y también ella sabía hacer respetar su trabajo. Entonces, ella hizo un muy buen trabajo de comunicación. Yo quise en su momento seguir su escuela y mejorarla con algunas cuestiones que traía, pero depende de cada administración. O sea, cada administración tiene ideas, tiene políticas, tiene asesores, tiene funcionarios que tienen ideas y traumas y cuestiones muy personales que... Luego también entran los funcionarios, ¿no? Sí. También muchos funcionarios que se creen. En mi época había un montón de directores de comunicación social. Sí, todos eran directores de comunicación social, todos. Todos sabían hacer un boletín, todos sabían tomar mejor la foto que tú. Entonces... No sé si te tocó la pauta también a ti, Dani, en cuestión de los temas digitales. O sea, también entra un proceso que por lo menos a mí en mi época me tocó, dijeras tú, a ti te tocó en radio y a mí me tocó en prensa. A mí también me tocó en prensa. Cuando el tema de que hacíamos el periodismo escrito, en el que tenías que ir a tomar la foto porque no había nadie que te la pasara, y hacer ese proceso de la digitalización que jamás nos imaginamos que fuera a desbancar a empresas o a imperios tan grandes como era el periodismo escrito. De hecho, en el ayuntamiento, el primer ayuntamiento de Esquinapa que tuvo una cuenta de Facebook fue el de Juan Manuel Lerma Cruz, porque iba empezando Facebook. ¿Y tú lo iniciaste? A mí me tocó abrir la primera página de Facebook del ayuntamiento. ¿Te tuviste que informar o cómo? Empezamos a conocer esa red social, a ver cómo funcionaba esto, a ver de qué se trataba esto. Muchos no le daban mucho tiempo de vida, decían, ay, ¿qué es esta? El cara libro, le decían, queriéndolo traducir al español. No le veíamos futuro a Facebook, no veíamos, pero sí lo veíamos como una herramienta de comunicar. En ese momento sí nosotros desde Comunicación Social decíamos, esta puede ser una buena herramienta para informar a la gente, pero no pensamos que se convirtiera en el monstruo que es hoy. Sí. En ese tiempo no. Hoy es un monstruo. Hoy es gracias a esa plataforma estamos aquí hoy. Estoy yo aquí hoy, sin duda. Y pues bueno, es una transición que a muchos nos tocó dar, a algunos les costó más trabajo que a otros. Y que nos oímos así como que muy viejitos. Muy viejitos, ¿no? Sí. No, y tú le preguntas a los jóvenes ahorita y dicen, ¿qué es Facebook? Ellos están en Instagram, no están en Facebook, ¿no? Ellos, es Instagram para ellos. Para nosotros Facebook ya es de viejitos. Pero pues bueno, ahí estamos en Facebook. Pasas del ayuntamiento, sales, ¿a dónde te vas? ¿Qué haces? Me refugio en la que siempre fue mi casa y
y yo quiero pensar que sigue siendo mi casa. Regreso aquí a la radio, le pido un rinconcito a Francisco, me da unos meses, yo creo que de agosto a febrero. No hice match con su equipo, porque él tenía un equipo nuevo, que venía trabajando ya el concepto de FM, y le dije, Francisco, no me siento. No, están más plebes. Iba empezando Misraim Guerrero, iba llegando Eduardo Noriega, Montserrat Cristerna. O sea, era un equipo muy dinámico y yo de pronto me sentí muy oxidado. O sea, me sentí muy... No hice ese clic. César Landeros, iba llegando Isaac, ahora Isaac y la banda. Entonces, traen una dinámica en la que yo no pude embonar. Yo no pude embonar, entonces yo le agradecí mucho a Francisco los meses que me dejó... como tocar base un poquito, y se viene Noroeste. Noroeste lanzan un proyecto que se llama Primera Hora Sur. Empezaron a buscar quién. Me dice Carolina, ¿hay esta chance? ¿Qué onda? ¿Te interesa? Pues sí, le digo, o sea, lo que ocupo es trabajo. Insisto, ya tenía yo familia, ocupaba algo, seguridad social, algo que me diera tranquilidad. Y se dio la oportunidad en Primera Hora Sur y entré a Primera Hora Sur en febrero del 2012, si no me equivoco. Primera Hora sin duda fue otra plataforma y que manejaba totalmente la información, o sea, más cruda y más real, ¿no? ¿Cómo le hiciste para adaptarte a ese periodismo en el que destilaba sangre, ¿no? Cuando abrías el periódico. Quien me pregunta, me dice, ¿qué tal en Primera Hora? Yo les digo, tengo dos cosas de Primera Hora. La primera, aprendí un montón, porque es Noroeste. La verdad. Es una casa editorial. Quienes pasamos por Noroeste, la verdad que fue nuestra escuela después de... Es la mejor casa editorial que te puedas encontrar, ¿no? No reniego del debate, yo en el debate aprendí mucho, pero fue muy poco tiempo el que estuve en el debate. Pero mi escuela en esta parte de la información la hice en Noroeste, y con lo estricto que es Noroeste, con su código de ética, con no hacer esto, no hacer lo otro, con una cosa muy reglamentada, y yo aprendí muchísimo. Aprendí a ser reportero en Noroeste, pero me atraumé demasiado y lo entendí después, porque ser reportero de la policía, que en ese tiempo que no había tanta censura, ibas por la imagen más sangrienta que tuvieras, sí, María Elena, y tú lo sabes porque te tocó a lo mejor en una parte, pero Primera Hora era, así lo dices, prácticamente agarrabas el periódico y ibas estilando, ¿no? Tomé fotos, vi imágenes que no te puedes imaginar, que la gente a lo mejor no se puede imaginar, que lo que se publicó era lo publicable de otras tantas que tomaba uno inconscientemente, pensando en la portada, pensando en la imagen, y cuando ya te pones a analizarlo dices tú, ¿qué hacía? ¿En qué pensaba cuando tomaba esta foto? Porque nunca ves ¿qué va a decir la familia de esa persona si hay una persona ahí? Nunca lo pensamos, nunca lo pensamos. Buscábamos la foto para la portada. Entonces un día cuando me pongo a analizar esa parte, coincide justamente con la muerte de mi abuela. Muere mi abuela, que era con mi mamá. Ella fallece, yo le hablo a Cruz Roja, le hablo a funeraria, hago todo el proceso de una manera tan natural, que cuando ya me ven los de Cruz Roja, que eran camaradas porque estaban en lo policíaco, me dicen, ¿estás bien? Sí. Cuando ya me dicen ¿estás bien? De pronto como que me cae el 20, me siento y me dice, Isabel se llamaba la que está en Cruz Roja, que me quedé pálido, me dice que hasta me quedé sin color en los labios, porque ahí entendí lo que estaba pasando. Ahí entendí que había llegado a un nivel de insensibilidad tremendo. Sí, o sea, muy fuerte. No haber procesado lo que estaba pasando en ese momento, y haberlo visto tan natural, me llevó a decir, ya no quiero estar aquí. Me llevó a decir, yo ya no quiero estar aquí. O sea, en ese tiempo estaba Jesús Colio, tú lo debes de conocer a Jesús Colio, sí, periodista también policíaca, y me dice Jesús Colio, si puedes, huye de aquí. Lo policíaco es muy duro, me decía, y él platiqué lo que me pasó, huye. Entonces yo hablo con mi jefe, le digo, yo me quiero ir, dígame cuánto tiempo para que capacitemos a alguien, yo ya no puedo estar aquí. Le dije, no puedo. Asimilé todo, como que en ese momento me llegó un de recorrer todas las imágenes que a lo mejor había tomado en un momento, entender todo lo que yo había visto, el decir, he visto tanta sangre que como aquí no la hay, no lo sentí. Y yo les digo, tengo esa parte, aprendí un montón ahí, pero también creo que
me golpeó y me choqueó mucho, me hizo muy insensible. Sí, totalmente. Esa parte fue lo más duro, entender que mi trabajo me había hecho insensible a ese tipo de situaciones. ¿Y qué haces? ¿Cómo decides? Me voy, decir? así, ese día tomé yo la decisión de irme, justamente, después de que pasa lo que pasa. Justamente hablo con Marielena Ibarra, me habla Marielena en la mañana y me dice Marielena, ¿vas a venir a la rueda de prensa? Porque veo una rueda de prensa de Bonifacio Bustamante. Y le dije, Marielena, no puedo ir, estoy ocupado, no te expliqué yo creo que pasó. Ok, me dice gracias y colgamos. Y en cuanto colgué contigo, yo dije, yo ya no quiero seguir haciendo esto. Yo ya no quiero seguir haciendo esto, o sea, no aquí y no así. Y al siguiente día, ya que pasó lo que pasó, 2 o 3 días después, yo le dije a mi jefe, me quiero ir. Y eso fue en mayo, todavía yo duré junio, julio y hasta agosto me voy de primera hora. ¿Y qué haces después de? ¿Cómo estabilizas tus sentimientos? Porque para todos quienes nos escuchan, nos ven, es muy fácil estar del otro lado, es muy fácil para quien recibe la noticia y no se da cuenta de que somos seres humanos, de que sentimos, de que pensamos, de que también nos da miedo cubrir una nota de este tipo. Entonces, el abrir, el que Daniel nos esté dando la oportunidad y nos abra parte de su vida, o sea, es otro mundo, ¿no? Porque pues prácticamente ustedes están acostumbrados a vernos lo bonito, lo que nosotros podemos transmitir, lo que se transmite a través de una redacción, pero no el sentimiento, no lo que te marca una nota, o que muchas veces cuando cubres una nota, te llega tanto. La experiencia que queda de eso no. O sea, no. Cuando son niños, cuando son situaciones de ese tipo, o sea, sales llorando prácticamente de una información que te puede llegar a golpear de esa manera. Y ese fue mi problema en primera hora, Marielena, que yo no lo veía así. Ese fue el problema que yo entendí entonces, que no estaba viendo esa parte. Okay. Eso fue lo que en su momento me movió. No lo estaba viendo. Ahorita por fortuna ya se regulan las imágenes que se publican y eso es muy bueno porque también ya no te exigen esas fotos. Antes era una exigencia, había que tenerlas. Ahorita ya no. Y ese fue el problema, que yo nunca lo vi así. Para mí el trabajo era la foto más sangrienta para la portada. Y a lo mejor no porque me lo hubieran pedido así, sino porque sabíamos que teníamos que hacerlo. Y luego te llega a apasionar tanto por ganar las portadas. No sí, sé si te quiero tocaba, la portada, ¿no? Quiero la portada, así es, y vas por la mejor foto, o sea, y empezamos a buscar algo que después me dijeron, buscamos la belleza en lo feo. O sea, buscas que si alguien está... Me tocó ver gente hecha pedazos por un accidente, y vas buscando la foto que se vea, decías uno, bonita. Imagínate decir, voy buscando la foto más bonita de un hecho así. Entonces dices, no está bien. No está bien. Y ahí se entendió. ¿Y qué hace después de...? Yo le planteo a él la renuncia en mayo. Por fortuna tenía amistad con Luis Alberto Díaz, porque lo conocí aquí también justamente por Francisco. Francisco en su momento tuvieron una relación con él, que en ese momento él estaba en línea directa. Ya me había platicado, él inclusive me había invitado hace varios meses a cubrir la corresponsalía de Escuinapi de Rosario, pero yo me sentía a gusto en Noroeste, estaba a gusto en Noroeste. Y tenía un tema muy chocante. Yo no quería regresar a radio a dar noticias. Ajá. Porque yo en radio voy a entretener. Okay. Entonces, si yo no me veía dando noticias en el radio, el día que yo regrese al radio, yo tengo que regresar a mi programa, poponer música, a darle felicidad a la gente. Eso, yo no quería entrar a radio a dar noticias. No quería. Va a chocar, o sea, va a chocar lo que me gusta con lo que no quiero hacer, o lo que yo había dicho nunca voy a hacer, que era reportear. Y en ese lapso se entera Luis Alberto de lo que pasó con mi abuela. Me habla para decirme, pues mira, lo siento mucho, su solidaridad. Y empezamos a tener comunicación. De pronto me preguntaba algunas cosas y en una de esas me vuelve a invitar. ¿No te animas? Sí. Sí me animo. Porque ya quiero irme de aquí. ¿Cuándo? No,
que te den tiempo tus jefes y cierra bien con esa empresa, no les dejes tirado el trabajo y ya cuando tú te liberes con ellos, entras aquí conmigo. Pero no me dejaban salir, no me dejaban salir. No me dejaban. ¿Qué te decían? ¿Cómo te querían convencer? Sí, no, el quédate, no hay problema. Ellos saben que me gustaba el radio, incluso me dice, si quieres radio, vuelve a la radio de ahí, mira, tómate un día, 2 días. Me dice, no hay problema, porque en ese tiempo no podías hacer radio, hacer Noroeste, por sus políticas, sus códigos de ética. Pero me decía, para que no me fuera, vuelve a hacer radio, acomódate en las tardes, no hay problema, para que te distraigas, para que vuelvas a lo que te gusta, me decían ellos. No, es que yo ya no quiero estar aquí. Yo no quiero. Acepto con Luis Alberto y hasta que les digo, yo voy con Luis Alberto Díaz, les dije, voy a Línea Directa. Nada más estoy esperando que ustedes me digan ya. ¿Cuándo cerran? No, pues mañana. Yo salgo de primera hora el 15 de agosto del 2014. Y al 16 ya estabas el 16 de agosto ya estaba siendo presentado en Línea Directa. ¿Qué tal? Y llegas a Línea Directa y ¿qué pasa? ¿Ya te sientes...? Ya me relajé porque había otra política. Ya en Línea Directa estaban más enfocados en lo digital. Ellos ya venían trabajando en lo digital, que los portales, que las fotos. Traían una política de no cosas tan sangrientas. Eso me relajó. Ya, no queremos la foto. Y ahí fue donde me dijo Alma Rosa Aguirre, que era la jefa del portal. Porque sí, cuando empecé a mandar fotos, las mandé muy sangrientas. Y me habla, ella está en Mochis, me dice, yo sé que tú vienes de primera hora, me dice. Yo sé que tú estás impuesto a esto. Y ella me dejó esa frase que te decía hace rato. ¿Te has puesto a pensar qué piensa la familia de esta persona cuando vaya a ver la foto? Y dije, no. Eso es lo que hay que evitar. Yo sé que lo haces en automático, ya no hay que hacerlo. Y fue así como que respiré porque es lo que yo no quería hacer, pero cuando hay policía acá lo buscaba hacer. Y ya me relajé, ya no lo hice y empecé a fluir, empecé a combinar las dos, en ese momento mi pasión que era la radio con mi trabajo que era reportear. ¿Cuánto duraste en Línea Directa? Cerca de 4 años. Yo entré en el 2014, salí en el 2018. ¿Cómo decides salir de lo que fue Línea Directa? Pues no decido salir, nos toca la navaja, nos toca recortes, empezaron a recortar algunas plazas, de hecho desde entonces ya no han tenido corresponsal acá, hicieron recortes de plazas y me tocó irme en el recorte. ¿Te vas y qué piensas? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Cómo enfrentas? Porque al quedarte sin trabajo, o sea, sí es un golpe que a mí me tocó en debate y, o sea, muchas veces no te lo esperas. Así y de repente te dicen, ¿sabes qué? Pues hay ese famoso recorte de personal y ¿qué se te viene? No. ¿Qué haces? ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? ¿Cómo lo tomas? ¿Sabes qué fue lo que más me dolió cuando me dijeron adiós en Línea Directa? Que a mí me habían dado oportunidad de hacer un programa de radio fuera de la reporteada, los domingos justamente. Ajá. Y al estar trabajando para la estación de ellos, pues me conflictué con Francisco. O sea, yo creo que fue la época en la que fuimos competencia por un lapso de tiempo. Y si bien no era un conflicto en el que nos viéramos en la calle y no nos habláramos, porque siempre, Francisco siempre ha sido y nunca ha sido una persona que sea así, nunca. Y entiende. Y yo creo que en su momento entendió que donde yo estaba, pues me tocaba jugar al papel de la competencia. Pero al quedarme ahí, y te lo juro que ese día salgo con mi cheque de liquidación, que pues me fue muy bien porque fue liquidación, y me siento en la banca, enfrente de la estación donde yo trabajaba, que de Línea Directa, hay una banquita para esperar el camión, me siento, veo el cheque y lo que pienso es, y ya no puedo ir con Francisco a pedirle trabajo. Pensé, ya no puedo ir con Francisco porque bueno, estuve dándole lata como competencia tanto tiempo. O sea, ¿con qué cara voy y me le paro a Francisco a decirle, pues oye, ya me dijeron allá adiós, me da chance? Pues no, o sea, ya esto, ¿con qué cara voy? Y a mí sí me daba mucha pena, porque en su momento a veces dices tú, no eres tú, ellos traen sus estrategias y pues uno anda en la bola y entra, ¿no? Y fue lo que pensé primero cuando salí, ¿eh? No es tanto qué voy a hacer, sino hoy ya no puedo volver a tocar base. Porque siempre para mí salí del ayuntamiento, ¿no? Y corrí con Francisco y corría para acá. Pues, o sea, aquí me daban siempre la chance de chambear, ¿no?
y de ganar la papa. Porque eso siempre han tenido aquí en la familia Millán. Nunca te han cerrado, no, hasta la fecha no me han cerrado la puerta. Y esa vez fue una idea mía totalmente, porque yo creo que si hubiera llegado con Francisco me hubiera dicho que sí, ¿no? Pero yo sentía que no tenía la cara para venírselo a pedir, ¿no? Entonces agarro ese cheque y dije, lo voy a ir a cambiar. Fui, lo cambié. Me dice mi esposa, ¿qué vas a hacer? Voy a comprar un micrófono. Voy a mandar a hacer un cubo. Y a partir de hoy nace un proyecto. Voy a hacer noticias en plataforma. Lo sé hacer, ¿qué dijiste? Es lo que sé hacer. Voy a hacer esto. Le dije, no queda de otra. Entonces, ahí nace Noticias Digitales Sinaloa. No como Noticias Digitales. En ese tiempo no tenía mucho y era Daniel Guzmán News, creo que así empezamos. Pero ahí fui a comprar todo lo que ocupaba con ese cheque y al siguiente día ya estaba yo en la calle con mi chaleco y mi micrófono haciendo noticias. ¿Y cómo fue ese primer paso? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo lo sentiste? Difícil, porque ya no traes nadie que te respalde. Tú sabes que muchas veces quien te respalda es la empresa. No traes empresa, no sabes cómo te vayan a tomar, si te toman en serio, si no, si leen el valor o no. Algo importante, Dani, tus fuentes, las que toda la vida tocaste, entrevistaste, ¿te trataron igual? Fíjate que me sentí como la Miranda Presley en El Diablo Viste a la Moda, no sé si te acuerdan la escena, a lo mejor me voy a salir, voy a hacer un paréntesis para relajarnos, donde la quieren correr de la revista y dice, ya me voy yo con la lista, con todos, con diseñadores y fotógrafos, dice ella, y por eso no la corren. Las conservé, porque a todas esas fuentes las haces amigos, tú sabes. Más allá de una fuente son tus camaradas. Entonces le dije, hoy los ocupo porque voy solo, síganme echando la mano. Y conservé esas fuentes y todavía muchos siguen siendo mi fuente y siguen estando conmigo. Porque ahí fue donde yo creo nace la figura que ahorita tú decías cuando empezamos de Daniel Guzmán. Así es. Ya ahí empieza a crearse la figura de este personaje que es Daniel Guzmán como reportero. Entonces, tu esencia, ¿no? En sí, ahí nace. Un proyecto que prácticamente tú lo impulsas, Daniel. Eres el pionero aquí en el municipio de Escuinapa para realizar un programa de este tipo, ¿no? Nos aventuramos. Que no vienes respaldado por ninguna empresa, que es un proyecto propio, y que has crecido hablando de manera informativa. Por fortuna, todo lo que aprendí en mis tiempos en radio, en mis tiempos aquí en la Cañona, uno aprende mucho cuando hace de todo. Así como que, vamos a ver, ¿qué sé hacer acá, qué sé hacer aquí? Vamos viendo qué sale de todo esto, ¿no? Y ahí empiezan a hacer, en marzo yo salgo de Línea Directa, como el 18 de marzo, y el 19 ya estaba con el Daniel News, y en noviembre empezamos a buscar un nombre, y nace Noticias Digitales Sinaloa como nombre, en noviembre de ese mismo año, del 18, y de ahí para adelante empezó a crecer. Algo interesante, en ese momento Línea Directa tenía unas oficinas aquí. Ellos dejaron de estar aquí, yo salí el 18, acaban de pagar la renta de la oficina que tenían aquí. Entonces a mí me avisan, me notifican que se recorta la plaza el día 15 de marzo. Entonces el 16 vienen y limpian la oficina. Y yo voy del 17, el 18 por mi finiquito. Y la oficina quedó ahí. Entonces me habla la que la renta y me dice, oye, pues te dejaron un mes pagado y hay un mes de depósito. ¿Qué hacemos? No, espérese, es para mí, le dije, no la mueva. Entonces yo ahí fue donde me fui a esa oficina a refugiar, que ellos habían pagado ya el mes de depósito y el mes que tenían pagado. Te dieron la patadita. Y con esos 2 meses yo abrí la oficina y yo empecé a trabajar ahí. Y compré mi escritorio, empecé a comprar cositas. Ya para el tercer mes yo ya había logrado un poquito de dinero para pagar el siguiente mes de renta, ¿no? Y de ahí para adelante yo me quedé en esa oficina ya trabajando el proyecto, hasta que en noviembre nace Noticias Digitales Sinaloa y ya empezamos con todo el concepto de Noticias Digitales Sinaloa como se conoce ahorita. Eso fue en noviembre. En mayo del siguiente año
se da la reconciliación. En mayo del siguiente año, por el tema de las cabras, yo creo que fue la primera vez que ya pude platicar bien con Francisco después de todo este show. Y nos vimos, platicamos por las cabras y que hay que hacer algo, que mira, pues yo iba empezando con esto lo digital. Hicimos la primer colaboración juntos. Hicimos entrevistas, nos fuimos a las cabras y montamos todo un show allá atrás del escenario, entrevistamos a artistas. Y de ahí me dice Francisco, no tengo nada a la hora que tú tienes el noticiero. No, yo tenía noticiero a las 3. Me dice, ¿y si lo mueves a las 2 y lo transmitimos por la radio? No suena mal, me va a meter en apuros porque yo a las 3 apenitas y alcanzo a tener el noticiero listo, pero sí se puede. Y ahí nace lo que llamamos la multiplataforma. Ahí empezamos a transmitir de manera simultánea la radio y las redes, y nace esta alianza que está desde el 2019 para acá con Francisco y con la Cañona. ¿Y qué ha sido para ti, o sea, el que tu proyecto sea un proyecto exitoso? Sabemos que te acaban de reconocer en un premio estatal de periodismo. ¿Qué es para ti recibir este premio y que estén premiando tu trayectoria, tu trabajo, que lo reconozcan, Dani? Yo quisiera hacerles muchos pedacitos, si quisiera poder agarrar un cachito de cada uno y dárselo a toda la gente que ha estado en estos 26 años. Porque si hace 26 años, como te dije hace rato, Francisco no me hubiera aceptado con mis patrocinadores y me hubiera vendido esa hora que yo le compré los domingos, no estaríamos aquí platicando. Claro. Entonces, y así como Francisco, hubo mucha gente que fue abriendo puertas y fue confiando, fue dando oportunidad. Y prácticamente es por ellos, porque si no estuviéramos. Si bien es cierto, estos últimos años pues ya ha sido algo propio, igual no hubiera llegado a lo propio sin antes no haber tenido todos esos empujones que estuvieron atrás. Entonces hay mucha gente detrás, hay mucha gente que en su momento confió, me dio la oportunidad. Hay otros que me retaron a decir, no, aquí no vas a hacer, y terminaron convirtiéndose en buenos amigos. Hay mucha gente que en su momento no me dejaba entrar a ver o hacer algo por temor, y me permitieron, y terminamos juntos mejorando muchas cosas. Entonces ese reconocimiento a sus 26 años, o ese reconocimiento, pues no lo siento totalmente mío, no es decir que es para mí, no, porque hay mucha gente que estuvo detrás y sigue estando detrás de Daniel Guzmán, de Noticias Digitales Sinaloa, y que si en su momento no me hubieran tendido la mano, no me hubieran confiado algún proyecto o no me hubiesen dado la oportunidad, no estaremos aquí platicando. Con esa experiencia, Dani, con ese reconocimiento que la gente te tiene, ¿qué ha sido para ti en esta trayectoria? Porque han sido ya bastantes años, entrarle a la cobertura política, o sea, en las campañas políticas, el dar cobertura a cada una de esas campañas, a cada uno de esos cierres de campaña, a esas entrevistas con los políticos. ¿Qué ha sido para ti el entrarle también a ese panorama? Siempre le tuve mucho respeto a la política y mucho miedo, porque hablar de política no es sencillo. Y tú lo debes de saber cada sábado que tienes este espacio. Nosotros fraguamos el tema de la mesa por un buen rato. Incluso con Francisco lo platicamos antes de que naciera. ¿Y a quién llamamos? ¿Y a quién ponemos? A mí me daba miedo hacer una mesa donde yo opinara. Me daba miedo opinar. Y no me daba miedo porque me pasara algo, sino porque siento y pienso que para hablar de política hay que tener muchas bases, mucho conocimiento, mucha experiencia. Y eso me daba miedo cuando pensábamos en hacer una mesa de análisis. Pero después entendí que al final andamos en esto. O sea, todos los días hacemos política. Sí. El ser humano por naturaleza es político. Entonces, hay que hablar de lo que sabemos. Hay que hablar de lo que conocemos, hay que hablar de nuestra experiencia, y esa experiencia que tú comentas ahorita de haber hecho coberturas de ruedas de prensa,
de cierres de campaña, seguir a los políticos en sus campañas, que nos mandaban mucho a hacerlo también en la prensa. Te daba como que argumentos para decir, bueno, yo creo que aquí, si este hubiera hecho esto en lugar de esto, podría haber obtenido un resultado diferente. Y eso me animó a meterme a opinar de política. Y nos ha ido muy bien. Yo creo que a la gente le gusta, a los políticos no mucho, pero a nosotros sí. Tenemos un concepto muy bueno con Sobre la Mesa. Yo estoy muy asombrado de la gente que está en redes, pero estoy más asombrado de la gente que escucha en la radio. La verdad, hay mucha gente que todos los días a las 7 de la tarde está esperando la mesa, y cuando no hay se enojan. Nos llaman para reclamar porque no hubo mesa. Entonces quiere decir que les gusta, y quiere decir que no estamos tan errados en lo que pensamos y en lo que comentamos. En cuestión de cobertura, Dani, ¿qué te ha marcado en temas políticos? ¿Cómo ha trascendido, cómo ha tenido esa transición a política en Escuinapa? Hay muchos, fíjate, y yo creo que de los más fuertes, tú lo viviste junto conmigo. El de Bonifacio Bustamante y su último informe de gobierno. Para mí fue de los más fuertes. O sea, total. Fue fuerte por cómo se vivió. Después yo creo que el último que tuvimos también con Blanca Estela, donde estamos con esa tensión de qué irá a pasar. Son creo que los momentos políticos más fuertes. De ahí en fuera, por fortuna, podemos decir que hemos tenido campañas relativamente tranquilas, hechos a lo mejor de funcionarios que han atentado contra ellos, algunos los han desvivido de pronto, han sido los más fuertes, pero yo creo que donde más tensión se vivió fue en ese de Bonifacio, o sea, darle la cobertura. Sí, esa cobertura de ver qué está pasando, de cómo, y más porque tú lo vas viendo, a lo mejor lo vimos diferente a ustedes, porque hay que decirlo, en ese tiempo María Elena era funcionaria y Francisco Millán era regidor, o sea que estaban los dos adentro, y uno está acá afuera. Nosotros fuimos viendo... Se percibe diferente. Sí, porque fuimos viendo cómo iba creciendo el enojo. Conforme adentro el alcalde en turno estaba hablando, afuera iba creciendo el enojo. Sí, pues es que iba y decías tú, aquí ¿no? Va a pasar algo, y tú lo vas sintiendo y te vas estresando, tu cuerpo se va tensando, te vas preparando para recibir lo que viene, ¿no? Algo va a pasar aquí, ¿no? Y va creciendo, y vas oyendo a los líderes sindicales, se suben y el tono del discurso va creciendo, y adentro van diciendo una cosa y aquel otro sube a decir otra. Entonces lo vivimos, y entrando y saliendo, entrabas a oír y salías a ver la respuesta, ¿no? Entonces sí fue un momento, yo creo que de los que a mí más me han tocado así, que te marcó en un tema político, decir estuvo fuerte. Y la elección de las campañas, el proceso de elección, ¿fue diferente o fue difícil? ¿Cómo has vivido esos procesos? Yo creo que los procesos de campaña son un poquito más relajados. Realmente hay que decirlo, porque vas con la agenda del candidato. Se han puesto tensos últimamente por los temas de seguridad, y yo creo que el que viene va a estar muy tenso. Ese sí me preocupa, la próxima elección. No sé cómo la vayamos a procesar. Pero no, yo me quedaría como un punto así que yo recuerdo muy bien y que todavía me acuerdo y me tenso, me siento la espalda que se me tensa, es ese. ¿Cuánto? Ese y el de Blanca, del cambio de Blanca a Víctor. Porque creo que prácticamente fueron igual, fueron muy ¿no? similares, mucha tensión. Nada más que el de Bonifacio sí explotó y el de Blanca sí se contuvo. Sí, pues es que Bonifacio en aquel entonces le dijo que líderes... No, y era otro líder sindical. O sea, hablamos de Lázaro Hernández, en paz descanse. Era un líder sindical de los de la vieja guardia, de esos de armas tomar. Y acá en este caso era un líder un poco diferente, más moderno, más... light. Que sí, vamos a poner que Jaime era un poco más light, pero sí como que sí los dejaba, pero los controlaba. En cambio Lázaro no, los veía encendidos y los rociaba de gasolina para que encendieran más. Entonces sí, hablamos de liderazgos sindicales diferentes en los dos tiempos, y eso fue la diferencia entre que uno sí detonara y otro no. ¿Te tocaba cubrir Rosario? Sí. ¿Te tocó cubrir las campañas de Manuel Antonio Pineda, sí, de Edgar González en sus tiempos?
cuando se dieron campañas muy, muy, muy pesadas. La de Pineda sí, la de Edgar creo que no, de Edgar sí estaba todavía en radio, pero la de Pineda sí, Pineda, Claudia sí me tocaron. Cuando hicieron los levantones, sí. Ahí te tocó darles cobertura. Me tocó darles cobertura al levantón. ¿Y qué tal esas noticias? Fíjate que ahí yo creo que tú lo vas a entender porque lo vives más por la exclusiva. En ese tiempo cuando fue lo de Pineda era ¿a quién le va a contestar primero Manuel Antonio Pineda? No era otra cosa más que a quién le va a responder, a quién le va a dar la exclusiva de que está bien o de que está mal. Ese era el punto, más allá de que creo que la atención era diferente. La atención era por llevarte la exclusiva. Por fortuna no la llevamos, Yo debo decir que al primer medio que le contestó Manuel Antonio Pineda cuando se decía que estaba privado de la libertad fue a nosotros. No fue, bueno, fue línea directa. Ahí ahí lo censura. Pero fue el primer medio al que nos contestó. Porque yo por fortuna había logrado hacer una buena amistad con Manuel Antonio Pineda. Entonces, yo le marco, me contesta y le digo, ¿puedo enlazar tu llamada con sí, me dice, y en ese momento yo enlacé la llamada y fue el primer medio que nos contestó. Entonces, me llevé la exclusiva. ¿Qué es lo que peleas? Entonces, como que se vive diferente la exclusiva y de un tema en el que a lo mejor no te ves en riesgo, porque en el otro sí estábamos en riesgo, quedamos en medio. Claro. Empujones, apachurrones y cuanta cosa más nos llevó. Allá no era más es más la exclusiva que otra cosa. Dani, pasando al tema de cubrir notas, de todo lo que tiene que ver con nuestro trabajo, pasamos a un tema importante en el que también el tema periodístico debe de ser tomado en cuenta en el tema de las políticas públicas. ¿Consideras que se nos ha dado esa importancia dentro de las políticas públicas en Sinaloa, en el país? No, y en los últimos 7 años que va de esta cuarta transformación, la labor del periodista no solamente está demeritada, está satanizada. Si tú por alguna razón no opinas igual que el gobierno en turno, estás mal. Si tus notas van enfocadas en señalar algo malo de lo que está haciendo el gobierno en turno, estás mal. Y ya eres chayotero, ya eres neoliberal, ya eres prensa fifí, ya estás vendido. Entonces, incluso creo que en los últimos años es cuando más en riesgo hemos estado quienes hacemos esta labor. Entonces no hay políticas públicas a favor de nosotros, ni las va a haber, porque desde el mismo gobierno se nos ataca. Se debilitó a los órganos que nos protegen, a los organismos que nos protegen. No hay confianza en las autoridades. Los organismos que nos deben de cuidar, como el que se dedica a la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos en Sinaloa, están debilitados, un presupuesto muy pobre y no se les ve ganas de aumentárselo. Entonces, estamos solos contra el mundo. A la buena de Dios. A la buena de Dios. ¿Qué mensaje te gustaría brindarle al auditorio, a quienes nos ven? Un mensaje como periodista en sí, Dani. O sea, ¿qué te gustaría que la gente pudiera entender y comprender más en estos tiempos tan difíciles en el que nos enfrentamos a muchísimos riesgos, no únicamente por ejercer nuestro trabajo, sino que de manera generalizada, ¿no? ¿Qué mensaje te gustaría darles? Que somos personas, María Elena, porque a veces creen que por el hecho de que ya eres reportero o periodista, tienes la obligación de ir a cubrir cualquier cuestión. Y sí, a lo mejor es nuestra obligación, pero somos seres humanos. En nuestras casas tenemos familias, tenemos esposas, esposos, hijos, hijas, madres, padres, y eso a veces la gente no sé si no lo entiende o no sé si no lo quiere entender y tenemos miedo. El ser periodista no nos hace superhéroes, no nos hace ni Superman ni la chica superpoderosa. Estamos tan vulnerables, igual que ustedes, a una bala, sí, a una explosión. Sentimos el mismo miedo cuando las escuchamos. Sentimos el mismo temor cuando retumban las puertas de nuestras casas por una explosión, que es lo que hemos estado viendo las últimas 3 semanas aquí en Escuinapa. La única diferencia es que el ciudadano elige si se queda en su casa o no, y nosotros tenemos que ir a cubrir la nota. Salir. Es la única diferencia.
que nosotros a lo mejor sí tenemos que irnos a arriesgar para poderles informar, porque es nuestro deber, sí, es nuestra obligación, sí, nos pagan por eso, sí, lo hacemos con mucho respeto, pero también con mucho miedo, y eso yo creo que debe de quedarle claro a la ciudadanía. Somos seres humanos de carne y hueso que sentimos, y lo último que pasó, créanme que yo no me había quebrado en mucho tiempo, y ahora en los homenajes de Grecia y de Ramiro, no puedes. No. Incluso de dar la nota me costó mucho trabajo. Grabar los videos, escucharlos, la verdad, fue difícil. Fue muy difícil porque piensa, ¿y si hubiese sido yo? Tus hijos. Entonces, todos somos vulnerables, independientemente de la labor que realicemos, y quiero que se entienda eso, que vean eso y que entiendan que ser periodista no nos da un chaleco antibalas, no nos da una armadura, no nos da protección, no, somos igual de vulnerables que ustedes, solamente con la responsabilidad de informarlos, y tratamos de hacerlo sin ponernos en riesgo. ¿Qué planes, qué planes a futuro tienes, Dani? ¿Cómo te vislumbras? ¿Qué proyectos tienes para cerrar? Hablemos de política. Un montón, pero planes políticos no. No me veo en la política por el momento, lo decíamos hace un rato. Pero muchas cosas, yo creo que todavía podemos crecer mucho, vamos explorando apenas este tema de las redes que no deja de crecer. Yo confío en que poco a poco vayamos avanzando. Yo quisiera que mi medio siguiera creciendo y se siguiera consolidando. Creo que tenemos mucho que hacer. Y bueno, seguir buscando alianzas. Creo que de las mejores que he tenido es obviamente la que tenemos con Francisco Millán, con la familia Millán Belmonte y con La Cañona, que espero se conserve por mucho tiempo, y que podamos seguir creciendo, que podamos seguir innovando, seguir teniendo productos que a la gente le entretengan, le informen, lo llamen a opinar, y que de una u otra manera podamos seguir siendo un referente para quienes están en su teléfono, para quienes están en su radio, y que puedan decir, hay la confianza de que si yo leo o escucho a Daniel o a Noticias Digitales Sinaloa, están leyendo algo que tiene un trabajo periodístico detrás, que tiene fundamento, que es verídico, y que está hecho con mucha responsabilidad y mucho cariño. Pues, amables radioescuchas, a quienes nos sintonizan a través de la 94.3 de FM, a quienes nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales, han conocido la historia de Daniel Guzmán, más allá de la persona a la que ustedes ven a través de una pantalla o de los micrófonos de La Cañona. Daniel, ha sido un placer compartir esta charla contigo, de conocerte un poquito más y de que la gente sepa y conozca qué hay detrás de un periodista, qué hay detrás de alguien que todos los días se levanta a realizar su trabajo, que es el informarles, el llevarles la información que ustedes día con día visitan o checan. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Daniel, ha sido un placer. Y pues que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos el sábado próximo, si Dios quiere, con una nueva emisión de Hablemos de Política.